lo que descubrí en la mirada de mi esposa rompió todo lo que yo creía cierto. No supe en qué momento exacto comenzó a quebrarse mi vida, pero sí recuerdo la primera señal, el silencio extraño de mi esposa cuando llegué a casa aquella tarde. No era el silencio cansado de un día difícil ni el silencio pensativo que le daba cuando estaba ideando un nuevo proyecto. Era un silencio nuevo, uno que parecía esconder algo, como si sus palabras se hubiesen quedado atrapadas entre la culpa y el miedo. Lo curioso es que yo no entré sospechando nada. No revisé su teléfono, no desconfié de sus salidas, no la seguí. Pero bastó con ver cómo evitaba mi mirada, cómo sus manos temblaban mínimamente cuando guardó su cartera, para que algo dentro de mí se tensara. No pregunté nada. No quise hacerlo. Porque había algo en su expresión que me hizo sentir que, si abría la boca, el mundo que habíamos construido durante 8 años podía derrumbarse con una sola respuesta. Yo me llamo Matías, y la mujer de la que hablo es Rebeca, socia, esposa, aliada, amiga, dolor, depende del día en que cuente esta historia. Y aunque me cueste admitirlo, si hoy estoy escribiendo esto es porque todavía no entiendo cómo llegamos aquí, a este punto donde ya no soy capaz de distinguir si lo que vivimos fue una cadena de malas decisiones o una trampa que ambos construimos sin darnos cuenta. El día en que ella comenzó a evitar mis ojos. Rebeca siempre ha sido hermosa, pero no es solo su rostro. Tiene, una elegancia natural, sin pretensiones. Su manera de hablar transmitía seguridad y calma, su risa abría puertas que yo jamás hubiese podido abrir con palabras. Ella era la parte cálida de nuestros negocios, mientras yo era la parte práctica. Yo cerraba contratos, ella los hacía posibles. Ese día, al entrar a casa, la encontré ajustándose la blusa frente al espejo del pasillo. Parecía nerviosa. Cuando escuchó mis pasos se sobresaltó como si hubiese visto algo que no debía. Llegaste temprano, dijo sin girarse del todo. Ese, temprano, fue lo que me dio la primera punzada. Yo siempre llegaba a la misma hora, ella lo sabía. Había poco tráfico, respondí. Hubo una pausa incómoda. Ella se pasó la mano por el cabello, uno de sus gestos cuando quería borrar un pensamiento deprisa. Déjame cambiarme, dijo. Y desapareció en la habitación. No sé cuánto tiempo pasó hasta que volvió, pero ya no tenía ese nerviosismo encima. Era como si hubiese ensayado una versión más tranquila de sí misma. Pero algo estaba fuera de lugar. Yo podía sentirlo. Los hombres siempre la admiraron, pero nunca pensé que ella respondería a uno. No quiero que piensen que estoy justificándola. Tampoco quiero que crean que hablo desde la rabia. Lo que cuento aquí es exactamente lo que pasó, y lo más difícil de aceptar es que siempre, desde que la conocí, los hombres se volvían torpes a su alrededor. Rebeca tenía algo que confundía a la gente. Su amabilidad era real, pero también peligrosa. Podía hacer sentir a cualquiera que era importante, especial, visto. Yo lo sabía porque así me sentí la primera vez que me miró. A veces le decía en broma: tienes que aprender a marcar límites, Rebeca. Así la gente no se hace ideas. Ella siempre respondía con una sonrisa suave. No es mi culpa que la gente imagine cosas, Matías. Yo solo soy amable. Yo le creía. O quería creerle. Pero ese día, su mirada esquiva, sus manos temblorosas, me dejaron inquieto. El mensaje que lo cambió todo. 2 semanas después de aquel comportamiento extraño, lo descubrí. No fue revisando su teléfono. Fue su propio descuido. Estábamos preparando una presentación para un nuevo inversionista y su laptop estaba conectada al televisor. Ella salió un momento para atender una llamada de su madre, dejó la pantalla encendida, y en ese instante, una notificación apareció en la esquina superior. Un nombre. Un mensaje corto. Un tono demasiado familiar. Avísame cuando puedas verme hoy. No puedo dejar de pensar en ti. El corazón me dio un vuelco tan violento que pensé que el sonido habría resonado por toda la casa. No abrí nada. No toqué nada. No moví ni un dedo. Solo me quedé mirando esa línea como si fuera una sentencia. Y lo era.
Porque yo conocía a ese hombre, Daniel, un consultor que había trabajado con nosotros meses atrás, un tipo simpático, adulador, siempre buscándole conversación a Rebeca incluso cuando no era necesario. Ella solía decir que me imaginaba cosas, que Daniel solo era educado. Educado, me repetí mientras la notificación seguía allí, brillando como un puñal. Cuando Rebeca regresó, su sonrisa se borró al instante al ver mi expresión. ¿Qué pasó?, preguntó, pero su voz tembló. Ella también lo sabía. No es lo que piensas, el principio de todas las mentiras. Rebeca intentó explicarlo todo de inmediato. Matías, por favor, no es lo que parece. Su voz se quebró. Daniel se confundió. Yo no le doy motivos. Solo le respondí por educación, pero él. Ahí estaba otra vez la palabra, educación. La excusa perfecta. La trampa perfecta. ¿Y él no puede dejar de pensar en ti? ¿Por educación también?, pregunté. Ella bajó la mirada. No respondió. Ese silencio fue más brutal que cualquier confesión. No gritamos. No rompimos nada. No hubo un escándalo. Solo nos miramos con la sensación de que algo había muerto sin que ninguno supiera cómo revivirlo. Esa noche no dormimos juntos. Ni la siguiente. Ni las que vinieron. Y aunque ella juraba que no pasó nada, su forma de hablar, su respiración acelerada y su falta de respuestas sinceras me dejaron claro que no estaba diciendo todo. Había una parte de la historia que ella ocultaba. Mis sospechas crecieron, pero lo que hice después fue peor. No voy a mentir, en los días siguientes, mi mente se convirtió en un laberinto que yo mismo no podía controlar. No podía concentrarme en nada, cada vez que intentaba trabajar, la imagen de ese mensaje aparecía como un eco cruel. Pero aquí viene la parte que nunca le confesé a nadie, yo también cambié. En vez de confrontar de verdad lo que ella había hecho, me volví silencioso, impenetrable, calculador. Comencé a vigilar nuestros negocios de una manera que ella no notó al principio. Rebeca intentó acercarse, intentó explicarse, intentó recuperar la normalidad, pero para entonces yo ya no podía ver normalidad en nada. Y el resentimiento, aunque silencioso, es una herramienta peligrosa. Había un contrato importante que Rebeca estaba manejando. Una oportunidad que podría expandir nuestra empresa. Ella confiaba plenamente en que lo cerraríamos en cuestión de días. Y yo empecé a dudarlo todo. Empecé a pensar. ¿Y si ella planea irse? ¿Y si construyó algo a mis espaldas con Daniel? ¿Y si los negocios también estaban contaminados por sus mentiras? No tenía pruebas. Pero tampoco tenía confianza. Y entonces cometí el primer error de verdad, dejé que mi orgullo tomara decisiones por mí. La primera ficha que empujé sin medir consecuencias. Un día, mientras Rebeca estaba en una reunión externa, revisé un documento clave que ella misma había preparado para el contrato grande. Había un fallo. Un detalle mínimo, pero crítico. Antes, yo habría corregido el error sin dudar. Siempre lo hacía. Ella confiaba en que yo era su segunda revisión, su segundo par de ojos. Pero esta vez no lo hice. Lo dejé como estaba. Y presenté el documento así. Una parte de mí quería verlo como una prueba. Si ella sigue comprometida con nosotros, lo solucionaremos. Si no, quizás esto revele otra cosa. Pero esa no era la verdad. La verdad es que yo quería verla fallar. Quería que sintiera, aunque fuera un poco, el dolor que yo estaba sintiendo. Y falló. Fallamos. El inversionista rechazó la propuesta. El error fue atribuido a ella. Y aunque yo sabía exactamente qué había pasado, no dije nada. Esa fue la primera grieta real en la empresa. ¿Y en nosotros? Rebeca empezó a romperse, y yo me convertí en alguien que nunca pensé ser. Rebeca lloró esa noche. No a gritos, no con escándalo. Lloró en silencio, en el borde de la cama, con las manos cubriéndose el rostro. Yo fingí estar dormido, pero la escuché cada segundo. Nunca la había visto tan vulnerable. Y en vez de sentir compasión, sentí un alivio cruel.
Era como si una parte de mí dijera: ahora sabes lo que se siente perder algo sin entender por qué. Pero ella sí lo entendía. Rebeca sabía que algo en mí había cambiado. Matías, ¿estás enojado conmigo?, preguntó días después, con una voz tan suave que me dolió en el pecho. No, mentí. Ella me miró con una mezcla de miedo y resignación. Si quieres hablar de lo de Daniel, podemos hacerlo. No hay nada que hablar, respondí. Esa frase la destruyó más que cualquier reproche. Y yo lo vi. Y lo ignoré. El segundo golpe, el trato que saboteé sin remordimiento. Cuando la empresa comenzó a resentir la pérdida del contrato anterior, Rebeca se esforzó el doble. Trabajaba días enteros buscando soluciones. No le pedía ayuda a nadie. Ni siquiera a mí. Y eso era lo más triste, que había llegado al punto de temer acercarse. Yo lo sabía. Y aún así, no moví un dedo para ayudarla. Cuando ella consiguió una reunión con un cliente que podía mejorar nuestra situación, decidí hacer algo que todavía me avergüenza admitir: hablé con ese cliente por mi cuenta. No para apoyar el proyecto, sino para hundirlo. Le insinué que la propuesta no era estable. Que la empresa estaba pasando por un reordenamiento interno. Que tal vez no era el mejor momento. No dije mentiras directas, pero las medias verdades destruyen más que una mentira abierta. El cliente canceló. Rebeca se derrumbó. Y yo, por primera vez desde el mensaje de Daniel, sentí miedo. Miedo de mí mismo. Porque ya no estaba castigando una traición. Estaba destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Y aún así, no me detuve. El punto de quiebre, la pregunta que ella nunca debió hacerme. Una noche, Rebeca se acercó a mí en la cocina. Yo estaba sirviéndome un vaso de agua, ella venía de la oficina con los ojos hinchados por llorar. Matías, dijo con un hilo de voz. Dime la verdad. ¿Cuál verdad?, pregunté sin mirarla. ¿Me estás saboteando? Mi corazón se detuvo. Esa palabra, saboteando, era demasiado precisa. Demasiado honesta. Demasiado consciente. Ella lo sabía. Lo había notado. No supe qué responder. Ella dio un paso hacia mí, temblando. ¿Lo estás haciendo por lo de Daniel?, Rebeca. Yo me equivoqué. Me dejé llevar. Le seguí la conversación cuando no debía. Pero no pasó nada. Te lo juro, Matías, sus ojos se llenaron de lágrimas. No pasó nada. Quise creerle. Lo juro. Una parte de mí quería abrazarla. Decirle que podíamos arreglarlo. Que no había cruzado una línea irreversible. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella hizo la pregunta que cambió todo. Matías, ¿todavía me amas? Y mi silencio fue la peor respuesta. Ella retrocedió como si le hubiese dado un golpe directo al pecho. Entiendo, susurró. Y se marchó sin mirarme. Ese, entiendo, fue el comienzo de la caída final. La caída que ninguno supo detener. Después de eso, todo empeoró. Los inversionistas empezaron a retirarse. Las cuentas de la empresa bajaron. Los rumores crecieron. Los empleados comenzaron a cuestionar decisiones. Y yo, atrapado entre el resentimiento y la culpa, continué dejando que todo se viniera abajo. Rebeca hizo todo lo posible por salvar el negocio. Yo veía cómo se agotaba, cómo su cuerpo comenzaba a resentir el estrés, cómo su sonrisa se volvía más rara, pero no intervenía. Hasta que un día, ella entró a la oficina con una carpeta en la mano y el rostro pálido. Matías, dijo con la voz casi rota. Tenemos que hablar. Yo alcé la mirada desde mi escritorio, sin saber que esa conversación sería la que cambiaría para siempre mi percepción de todo lo que había ocurrido. Pero antes de hablar. Antes de entregar la carpeta que tenía en las manos. Antes de explicarme lo que había descubierto. Rebeca cerró la puerta con seguro. Y lo que me dijo después fue tan inesperado, tan absurdo, tan desestabilizante. Que por primera vez sentí verdadero miedo de que la historia no fuera lo que yo creía.
Y ahí comienza la parte que todavía no sé si me atrevo a escribir. Porque lo que Rebeca trajo en esa carpeta no solo hablaba de Daniel. Hablaba de alguien más. Alguien que yo jamás imaginé que estuviera involucrado. Lo que descubrí en aquella carpeta destruyó lo poco que quedaba de mí. Rebeca se quedó de pie frente a mí con la carpeta cerrada, como si dentro guardara algo que quemara. Yo no supe si estaba más asustado por lo que contenía o por la expresión de su rostro. No era rabia. No era tristeza. Era resignación. Como si hubiese aceptado una verdad que llevaba meses intentando negar. Matías, comenzó, necesito que escuches sin interrumpirme. No respondí. Ella abrió la carpeta, pero no me la entregó de inmediato. Solo respiró hondo, con las manos temblorosas, antes de dejarla caer sobre mi escritorio. El golpe fue suave, casi insignificante, pero dentro de mí se sintió como el inicio de un derrumbe. Miré los documentos. Fotos. Historiales. Mensajes. Fechas. No entendía nada. Entonces, ella dijo algo que me dejó sin aire. Matías. Daniel no fue el único que creyó que yo quería algo más. Mi garganta se cerró. Tuve que apoyarme en el escritorio para no perder el equilibrio. ¿Qué estás diciendo? Alcancé a murmurar. Rebeca tragó saliva. Hay alguien más. Alguien que aprovechó todo esto. Tomé la primera hoja. Mi visión se nubló. No era un mensaje romántico. No era una conversación comprometida. Era una serie de reportes financieros. Movimientos en nuestras cuentas, modificaciones en contratos, decisiones administrativas que yo jamás había autorizado, pero que llevaban mi firma. ¿Mi firma? Yo no hice esto, susurré sin reconocer mi propia voz. Lo sé, respondió ella, con un cansancio que me atravesó como un cuchillo. Yo tampoco lo entendía. No al principio. Pasé las páginas. Había más. Correos enviados desde mi cuenta a proveedores, órdenes directas a empleados, autorizaciones dudosas, todo parecía llevar hacia la misma persona, Héctor, nuestro gerente operativo. Alguien en quien ambos habíamos confiado durante años. Él te estaba manipulando, Matías, dijo Rebeca con un hilo de voz. No sé desde cuándo. Pero cuando comenzaste a alejarte de la empresa, él tomó decisiones por ti. Aprovechó tu silencio, tu ausencia, y tú no lo viste porque estabas dolido, por mí. Un cosquilleo helado me recorrió la espalda. Recordé cada día en que yo había estado hundido en mi resentimiento. Cada día en que había dejado que el negocio se cayera solo. Solo que no se estaba cayendo solo. Alguien lo estaba empujando. Y yo, sin querer, lo había permitido. Matías, continuó, él sabía que tú estabas molesto conmigo. Sabía que estábamos distanciados. Y usó eso. Me quedé mirando las hojas sin poder articular una palabra. En los márgenes había notas, su letra. Héctor había escrito comentarios sobre mí como si yo fuera un objeto, una herramienta. Matías no preguntará. Matías está tenso con Rebeca. Momento ideal para avanzar. Mi estómago se revolvió. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? Logré preguntar. Rebeca se abrazó los brazos, como si necesitara sostenerse a sí misma. Porque acabo de descubrirlo. Y porque no quiero que creas que todo lo malo que ha pasado fue solo culpa tuya o mía. Guardó silencio unos segundos. Alguien se aprovechó de nuestra ruptura emocional. Y, Matías, eso también me rompe. Sentí una presión insoportable en el pecho. No sé si era culpa, rabia, miedo o las tres mezcladas. Yo también fallé, la confesión que lo cambió todo. Rebeca se acercó unos pasos, con los ojos vidriosos. No voy a justificar lo que hice con Daniel, dijo con la voz quebrada. Fui ingenua. Me dejé llevar por la atención, por la sensación de sentirme vista. Pero no pasó nada físico. Lo juro, Matías. Solo hubo tonterías, mensajes que nunca debí responder. Pero, no lo amé. Solo me dejé confundir.
Me estremecí. Porque su sinceridad dolía más que cualquier mentira. Yo fallé, continuó. Te fallé a ti y a mí. Y ese error abrió una brecha, que otros usaron para destruirnos. Apreté los puños contra el escritorio. Yo también quería decirle que fallé. Que mi silencio fue peor que sus mensajes. Que la dejé ahogarse sola solo para que sintiera lo que yo sentía. Que me convertí en alguien vengativo sin ser consciente. Que saboteé cosas que amábamos. Quería, pero no pude. Y eso fue el inicio de la tragedia emocional. El intento de reparar lo irreparable. Durante las semanas siguientes, intentamos arreglar todo lo que se había derrumbado. Intentamos, de verdad intentamos, trabajar juntos otra vez. Yo revisé documentos, contratos, cuentas bancarias. Descubrí movimientos que jamás habría permitido. Rebeca confrontó a Héctor, quien por supuesto lo negó todo, alegando que actuaba bajo mis órdenes. Y yo no tenía pruebas para refutarlo. Peor aún, había días en los que ni siquiera recordaba qué decisiones había tomado o no en medio de mi resentimiento. Era como si mi rabia se hubiese convertido en un agujero negro que devoró mi memoria. Pero incluso así, Rebeca se quedó. Me acompañó. No se rindió. Y eso, en vez de sanar algo, me destrozó más. Porque cada día que veía su rostro cansado, sus ojeras profundas, su voz agotada tras largas reuniones intentando salvar la empresa que yo mismo había dejado hundirse, sentía que ya no merecía tenerla ahí. La deuda emocional se volvió tan grande que no sabía cómo cargarla. Cuando el amor se convierte en un peso insoportable. Un lunes por la mañana, después de una reunión desastrosa con inversionistas, Rebeca se recostó en la silla de la oficina y cerró los ojos. Matías, susurró, ¿nos estamos haciendo daño? No supe cómo responder. No lo sé, dije finalmente. Ella abrió los ojos. No había rabia. No había reproches. Solo un cansancio tan profundo que parecía venir de años y no de meses. Yo todavía te amo, admitió, bajito. Pero ya no sé si ese amor es suficiente para levantarnos de esto. Mi garganta se cerró. Porque yo también la amaba. Ese era el problema. La amaba tanto que mi dolor se había transformado en algo oscuro y destructivo. La amaba, pero la herí. La amaba, pero la dejé sola. La amaba, pero la culpé de cosas que nunca hizo. La amaba. Pero ya no sabía cómo volver a ser el hombre que ella había amado. El día que entendí que ya no podía seguir a su lado. La empresa quedó en pausa. Los inversionistas se retiraron. Tuvimos que despedir personal. Redimensionar todo. Una tarde, mientras revisaba los últimos documentos legales, Rebeca se acercó con una taza de café y la dejó frente a mí. Sus manos temblaban. Matías, susurró. ¿Tú crees que todavía tenemos arreglo? Miré la taza. El café estaba caliente. Ella había pensado en mí. Después de todo. Después de tanto. Y yo, no pude responder. Rebeca esperó un momento. Tal vez esperaba un, sí, un, no sé, un, vamos a intentarlo. Pero yo seguí mirando la taza como si fuera una prueba de un amor que yo ya no sabía cómo corresponder. Ella apoyó la mano sobre la mía. Fue un gesto suave, cuidadoso, como si temiera que fuera a romperme al contacto. Yo retiré la mano. No con brusquedad. No con rabia. Sino con miedo. Miedo de darle la esperanza que no sabía mantener. Ahí la escuché inhalar suave, como quien contiene un sollozo. Entiendo, susurró otra vez. La misma palabra que había dicho meses atrás. La palabra que marcó el principio del fin. La conversación final, la que ninguno de los dos quería tener. Esa noche, ella se sentó frente a mí en la sala. No lloraba. Tampoco evitaba mi mirada. Ya no había miedo. Había aceptación. Matías, no quiero perderte, comenzó. No así. No con rencores, no con silencios. No con dudas. Sentí un nudo en la garganta. Rebeca,
Intenté decir. Ella negó con la cabeza. Déjame terminar. Respiró profundamente. Yo te fallé. Sí. Pero tú también me fallaste. No por lo que hiciste con la empresa, sino porque dejaste de verme. Dejaste de hablarme. Dejaste de ser mi compañero. Y lo entiendo, Matías. Sé que te lastimé. Pero, sus ojos se humedecieron, no sé si todavía estás dispuesto a amarme, incluso con mis errores. No supe qué decir. Era verdad. Dolorosa, brutal, pero verdad. No quiero que esto se convierta en una guerra, continuó. No quiero que nos destruyamos más. Ya perdimos demasiado. Se quedó en silencio. Yo también. Y entonces lo dijo. Creo que lo mejor es que tomemos distancia. El mundo se detuvo. No lo dijo con rabia. No lo dijo con resentimiento. Lo dijo con amor. Con un amor cansado que ya no encuentra dónde apoyarse. No quiero divorciarme, añadió. No todavía. Pero, necesito sanar. Y creo que tú también. La voz se me quebró. Rebeca, yo te amo, logré decir. Ella cerró los ojos. Lo sé. Y yo a ti. Pero a veces, amar no es suficiente para seguir juntos. La última noche. Rebeca durmió en el cuarto de huéspedes. Yo dormí en nuestra cama. O intenté dormir. Pasé la noche mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que alguna vez fue paz, ahora era un recordatorio de que habíamos llegado a un punto sin retorno. En algún momento, escuché la puerta del cuarto de huéspedes abrirse. Pasos suaves. Se detuvo frente a la puerta de nuestra habitación. Matías, susurró desde el pasillo, si alguna vez sientes que puedes perdonarme, o perdonarte a ti, aquí estaré. No pude responder. La escuché alejarse. Esa fue la última vez que dormimos bajo el mismo techo. El final que nunca imaginé escribir. Al día siguiente, Rebeca salió de la casa con una maleta pequeña. No hubo discusión. No hubo reclamos. No hubo promesas falsas. Solo nos abrazamos. Su abrazo temblaba. El mío también. Antes de irse, me acarició la mejilla. Gracias por intentar, Matías, dijo con una tristeza tan profunda que me quebró algo dentro. Ojalá hubiésemos sabido cómo cuidarnos mejor. Yo quería decirle 1000 cosas. Que se quedara. Que lo intentáramos una vez más. Que tenía miedo de perderla para siempre. Que sin ella no sabía quién era. Pero no dije nada. Porque amarla también significaba aceptar que necesitaba irse para no romperse más. La vi subir al taxi. La vi mirar por la ventana con los ojos llenos de lágrimas. La vi levantar la mano para despedirse. Y la vi irse. Con ella se fue la parte más luminosa de mi vida. ¿Qué quedó después? Después de su partida, la casa se volvió un museo de ausencias. Cada habitación tenía un eco suyo. Cada objeto estaba cargado de recuerdos. Cada silencio era una punzada. La empresa sigue en pie, pero minimalista, reducida, sin brillo. Yo sigo al frente, pero no es lo mismo. Ya no siento orgullo. Ni ambición. Solo inercia. A veces encuentro notas suyas dentro de libros. A veces veo su taza de café en la cocina y se me cierra la garganta. A veces duermo abrazando su almohada sin darme cuenta. La gente pregunta si vamos a volver. No lo sé. No quiero mentir. Lo único que sé es esto. A veces la peor tragedia no es perder a alguien, sino darte cuenta de que fueron tus heridas las que la empujaron a irse. Y aunque Rebeca me amaba, y yo la amaba a ella, el amor no alcanzó. Ese es el final. Y todavía no sé cómo vivir con él.